Ya, estimados jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, lunes 9 de agosto, siendo las 10:05 de la mañana. Y les cuento que para esta semana, y específicamente para hoy, vamos a trabajar, o vamos a seguir trabajando con esto de los números racionales, pero ya de a poquitito vamos a ir terminando porque la próxima semana va a ser evaluado esto, con un nuevo test, con una nueva tarea. Al final de la clase voy a colocar las fechas de las evaluaciones. Una va a ser el día lunes, la otra va a ser el día miércoles. Por lo tanto, hoy día, como les dije, vamos a destinar esta clase para repasar estos contenidos, para aclarar dudas, para ir practicando. Bienvenida Paula, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bienvenida Fabiana, buenos días. Y vamos a ocupar la guía para continuar con este tema. Espero que hayan podido avanzar un poco esta guía. Recordemos que estamos viendo multiplicación de fracciones, división de fracciones, multiplicación de decimales, división de decimales, problemas, distintos tipos de ejercicios relativos a estos temas. Bienvenido Johnny, buenos días. Buenos días, profe. Así que voy a proceder a compartir pantalla. Ya. Entonces, habíamos resuelto uno de multiplicación de fracciones. Y rápidamente recordemos un poquito, a ver, ¿cómo se multiplican dos fracciones? ¿Qué me podría decir? ¿Qué tenemos que multiplicar cuando multiplicamos dos fracciones? ¿Qué elementos de la fracción? Yo las fracciones las multiplico de cruzado. Ya, Martín, no, eso está erróneo, porque cuando uno multiplica fracciones, las multiplica de forma horizontal. Multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí, o sea, los numeritos de arriba y los numeritos de abajo entre sí, y después uno procede a simplificar por el número que nos permita realizar esa simplificación. Si es que se puede, porque hay veces en que no se puede. Entonces, por ejemplo, en la 1A multiplicaríamos 3 por 5, multiplicaríamos 5 por 9 y después de eso simplificamos. También está el camino 2. El camino 2 puede ocuparlo una persona que lo estime conveniente, no es obligatorio. Y el camino 2 nos permite ir simplificando de manera vertical o cruzada. Y lo que nos permite ese camino es llegar de inmediato al resultado final, sin simplificar al final, porque estamos simplificando obviamente de forma cruzada y vertical todo lo que se pueda. Pero como les he dicho, ustedes van a elegir el camino que más les convenga. Y aquí también uno puede mezclar decimales con fracciones, números mixtos con fracciones, números mixtos con decimales. Y si por ejemplo tenemos puros decimales, uno, bueno, decide si lo multiplica como números decimales, decide si uno transforma los decimales a fracción. Lo que sí es súper importante es que si el decimal no es finito, por lo tanto es infinito, estamos obligados a transformarlo a fracción.
Todos los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos estamos obligados a transformarlos a fracción y trabajarlos como fracción. En cambio, los decimales finitos, uno puede trabajarlos como decimales finitos o puede transformarlos a fracción. Entonces, por ejemplo, en el F, aquí estamos obligados a transformar este 1,6 periódico a fracción. En el G también, este decimal infinito periódico, estamos obligados a transformarlo a fracción. No se puede trabajar como número decimal multiplicándolo con los decimales que están antes de él. En el caso de la H son todos decimales finitos, así que uno podría perfectamente multiplicar como decimal. Ahí no hay problema. Bienvenida Valentina, buenos días. Avancemos un poquito con la 2 de la guía. En la 2 tenemos que hacer prácticamente lo mismo, pero tenemos que tener ojo porque aparecen letras. Y si aparecen letras a las cuales se les da un valor, uno debe sustituir esos valores. Ya, vamos con la número 2. Bienvenida Geraldine, buenos días. Kenny, de la número 2, ¿cuál quieres que hagamos? ¿La A, la B? Voy a bajar un poquito. ¿La C, la D, la E o la F? La Ya, vamos a hacer la A. En la letra A nos dice multiplique X por W. Entonces colocamos aquí X por W igual. Y lo primero, como les comentaba, es ver cuánto vale X. ¿Y cuánto vale X si nos fijamos acá arribita? 3/4. No, X no vale 3/4. 4/5. Negativo. Muy bien, Kenny. Menos 4/5. Entonces reemplazamos. La X ya no vale X porque ya tiene un valor. Entonces colocamos acá menos 4/5. Nos están diciendo multiplíquelo por W. Y W tiene un valor. Veamos cuál es el valor. ¿Cuál es el valor de W? 3/4. Muy bien. Ahora sí, 3/4.
Colocamos igual. Podemos seguir hacia el lado. Podríamos seguir hacia abajo. Vamos a seguir hacia el lado, ¿no? Ya, y aquí súper importante, recordemos entonces, ya tenemos listo el reemplazo, ya sabemos cuánto vale X, ya sabemos cuánto vale W, y dice que debemos multiplicar los numeradores entre sí, porque es una multiplicación de fracciones, y los denominadores entre sí. Entonces voy a colocar acá menos 4 por 3, y abajito 5 por 4. Igual, ¿cuánto nos quedaría en el numerador? ¿Cuánto es menos 4 por 3? Menos 12. Muy bien. ¿Y cuánto es 5 por 4? 20. 20. Muy bien. ¿Esa fracción puede ser simplificada? Sí. Bien, Kenny, ¿por qué valor se puede simplificar? Por 2. Por 2. Bien, vamos a simplificar por 2. Si uno encuentra un divisor más grande, también puede hacerlo, puede ocuparlo. Si simplificamos por 2, 12 dividido 2, la mitad de 12, ¿cuánto es? Sería menos 6. Muy bien, la mitad de 12 es 6, mantenemos el signo menos. La mitad de 20, 10. 10. 10. Sigamos simplificando porque es posible hacerlo. ¿Por cuánto podemos simplificar nuevamente? 2. Bien, Martín, ¿cuánto nos daría? Menos 3. Menos 3. Muy bien, menos 3 quintos, resultado final. ¿Y podemos seguir simplificando o ya no? Ya no. Muy bien, ya no podemos. Hasta ahí llegamos. Esto significa que X por W es igual a menos 3 quintos. Ese es el resultado. Voy a colocar acá, se simplificó 2 veces por 2. Ya, ¿dudas, consultas? Bienvenida Bárbara, buenos días. Bienvenida María, buenos días. Bienvenido Luis, buenos días. Bienvenida Suriana, buenos días. Así que aquí estamos nuevamente resolviendo una multiplicación de fracciones. No olvidar que es de forma horizontal. Numeradores entre sí, denominadores entre sí y después simplificamos. Repito, la persona que quiera ocupar el camino 2 de simplificación cruzada vertical lo puede hacer teniendo cuidado y va a llegar de inmediato al resultado final. Veamos qué más tenemos en esta guía. Vamos con la actividad número 3, que tiene divisiones de números racionales, y dentro de los racionales están las fracciones y los decimales. Y aquí ya viene lo que decía Martín, de multiplicar cruzado. Hagamos número 3 entonces. Vamos a hacer lo mismo. Martina, ¿cuál elegirías tú? Estoy atento al chat igual, para que me digan
para que me digas cuál desarrollarías tú o cuál pedirías que desarrollemos. La A, la B, la C está por ahí, la D está más abajito. La E, la F, la G o la H. Ya cogió, creo. Ya, Martínez, la E. Bien, vamos a hacer la E. Aquí está la E. En estricto rigor es una división de decimales finitos. Como son decimales finitos, tenemos dos opciones. Dividirlos tal como están, porque son decimales finitos, y sí se puede dividir tal como están. Y la otra opción es transformar ambos números, ambos decimales, a fracción. Pero como es posible resolverlo tal como está, vamos a aprovechar de resolverlo tal como está, como decimales finitos. Los decimales infinitos no se pueden multiplicar tal como están, ni dividir tal como están, que sería el caso de la F. En el caso de la F estamos obligados a transformar estos decimales a fracción. No olviden eso, pueden anotarlo como apunte por ahí. Los decimales infinitos no se pueden ni multiplicar ni dividir tal como están. Debemos obligatoriamente transformarlo a fracción. Pero en el E son decimales finitos, así que vamos a resolverlo tal como está. 1,25 dividido 0,5. Ya, recordemos el procedimiento. Aquí tenemos una división entonces de decimales finitos, pero tenemos un inconveniente porque el divisor tiene coma. Y si el divisor tiene coma, tenemos que hacer lo posible para que esa coma desaparezca. Y para que esa coma desaparezca, debemos correrla hacia la derecha. ¿Cuántos lugares hacia la derecha hay que correrla para que desaparezca la coma en el divisor, que es 0,5? Una. Uno. Muy bien, una vez. Si la corremos una vez, esa coma que está acá se va a mover acá, al ladito del 5, y desaparece. Y va a quedar el número 0,5, coma, pero no se escribe la coma obviamente porque quedó acá, 0,5. Va a haber una coma invisible. Eso que hicimos, que dijimos que es correr la coma hacia la derecha una vez, en matemática significa que estamos multiplicando por una potencia de 10. Y si la corremos una vez, ¿qué potencia de 10 sería 10 elevado a cuánto? Si se corrió una vez, ¿cuál sería el exponente del 10? Se corrió la coma una vez, por lo tanto el exponente, ¿qué número va a ser si se corrió una vez? Uno. 1, exactamente. Entonces podemos anotar 10 elevado a 1, o 10 simplemente, porque 10 elevado a 1 es lo mismo que 10. Entonces aquí algo importante. Dependiendo de la cantidad de ceros que tenga la potencia de 10, si uno cuenta cuántos ceros tiene un cero, eso significa que vamos a correr la coma una vez. Si colocamos un 10 elevado a 2, significa que esa potencia tiene dos ceros, significa que vamos a correr la coma dos veces. Y así sucesivamente. La cantidad de ceros indica la cantidad de veces que vamos a correr la coma. En este caso es necesario correrla una vez nomás, porque desaparece al correrla una vez. Otra cosa importante es que al correrla una vez en el divisor, estamos obligados a correrla una vez también en el dividendo, que es 1,25. Y van a aparecer nuevos numeritos. La pregunta es, ¿cuáles son esos nuevos numeritos?
¿Cuál es el nuevo dividendo? Ahora ya no es 1,25. Si se corre la coma una vez. ¿Cuál sería el nuevo dividendo? 5. En el dividendo, primero, que es 1,25, ¿en qué se transforma? El dividendo es 1,25. ¿En qué se convierte ahora el 1,25? ¿En qué número? Vamos a correr la coma una vez, o sea, va a quedar ubicada acá. 12,5. Bien, 12,5. Ese es el nuevo dividendo. Dividido. ¿Y cuál es el nuevo divisor? Por ahí lo dijeron ya. Si corremos la coma una vez, va a quedar acá. ¿Qué número se forma? La coma está acá, la corremos una vez. 5. Bien, el número que se forma es 5. Se formaría 0,5, pero ya hemos dicho varias veces que el 0 a la izquierda no se escribe. Y ahora sí podemos dividir. Porque el dividendo, que era 0,5, se convirtió en 5, ya no tiene coma. Y el 1,25, que era el dividendo, obligatoriamente se tuvo que transformar en 12,5 porque a ambos números hay que correrle la coma una vez. Ya, y ahora dividimos primero la parte entera, sea menor o sea mayor que el divisor. Así que separamos en las cifras que corresponde. En este caso podemos separar en dos cifras, no en una, porque si separamos en una estaría mal, porque el número 1 es menor que el 5, y aquí nos están dando la posibilidad de separar en dos, en la parte entera. Cuando no tenemos esa posibilidad de separar en dos cifras la parte entera, en este caso, estamos obligados a separar en una cifra y ahí estamos obligados a dividir en una cifra. Dividir con esas únicas cifras, sea menor, sea igual o sea mayor. Pero aquí tenemos la posibilidad de que la parte entera podemos separar en dos. 5, ¿por cuánto nos da 12 o casi 12? ¿Quién por ahí? 5, ¿por cuánto nos da 12 o casi 12? 2. Muy bien, Martina. 2. Colocamos acá lo que nos sobra, debajito del 2. ¿Cuánto nos sobra? ¿Cuánto nos faltó para llegar a 12? 2. 2, muy bien. Ahora bajamos el número que viene después de la coma, que es el 5. Y al bajar el número que viene después de la coma, automáticamente agregamos la coma en nuestro resultado. Se formó el número 25 y la pregunta es 5 por cuánto nos da 25. 4. 5 parece que alcancé a escuchar por ahí. 4 y 5. La respuesta es 5. Ya. 5 por 5 es 25, por lo tanto nos sobra. ¿Cuánto? 0. 0. Perfecto, 0. Hemos terminado con la división. Ya llegamos a resto 0. Y cuando uno llega a resto 0, termina la división. Hay veces en que es imposible llegar a resto 0. Y cuando eso ocurre es porque el número es un decimal infinito. Ahí está. 12,5 dividido 5 es igual a 2,5. Esa es nuestra respuesta. Por lo tanto, uno puede decir también que 1,25, que era la división original, dividido 0,5, tiene la misma respuesta. 2,5. La podemos colocar ahí.
Así es simple. Así es simple. Hay casos que son un poquito más complejos porque hay que correr la coma más veces, más lugares. Y bueno, si uno quisiera comprobar esto, porque esto es lo bueno también en muchas cosas de matemática que uno puede comprobarlas. Hicimos el ejercicio, ahora podemos averiguar si está correcto o incorrecto porque ya tenemos algunas herramientas para hacerlo. ¿A quién se le ocurre cómo comprobar? Vamos a nombrarlo, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a nombrar. Se multiplica el resultado con que está al lado del 5. Sí, hay que hacer una multiplicación. Me dijiste por 5. ¿5 por cuánto? No alcancé a escuchar eso, Martina. 2,5. Muy bien. Para comprobar si esto está correcto, uno podría multiplicar 2,5. Tenemos dos opciones. Si multiplicamos 2,5 por 5, que era la segunda división, nos tendría que dar 12,5. Y si comprobamos la segunda división y vemos que está correcta, la primera también está correcta. O comprobamos con la división original. 2,5 multiplicado por 0,5 nos tiene que dar 1,25. Podemos hacerlo de manera manual, que es recomendable en un principio para ir practicando. Y si no queremos hacerlo de manera manual, lo podemos hacer con la calculadora igual. Multiplicamos 2,5 por 0,5 y tenemos que llegar a 1,25. O 2,5 multiplicado por 5 y tenemos que llegar a 12,5. Estas son divisiones equivalentes. Lo único que hemos hecho es hacer que desaparezca la coma en el divisor para que podamos dividir, si no era imposible dividir. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Siempre después de cada clase yo subo este PDF, no es PDF, este Word, así que pueden revisar el Word y también subo la clase, así que pueden revisar la clase, pueden volver a verla. No es necesario que la vean completa, pueden ver algunas partes. Por ejemplo, si quisieran ver la división, ustedes van adelantando, van retrocediendo como ustedes quieran hasta llegar a la división. Por si se llegan a olvidar. Y también está la opción de consultas, a través del correo, a mi correo, sino a sección consultas del Classroom. Sigamos. Hemos practicado entonces multiplicación de racionales, división de racionales. Aquí tenemos algo similar en la 4, donde nos entregan fracciones y decimales representados por letras y nos están pidiendo calcular distintas divisiones. Hagamos uno de la 4. En la 4A vale 6 quintos, B, C y D tienen distintos valores también. Valentina, ¿cuál harías tú o cuál pediría que hagamos entre todos? La A, la B, voy a ir bajando, la C, la D, la E o la F. ¿Estás por ahí, Valentina? A, B, C, D o F. Valentina Ojeda.
O Paula, ya Paula, tú elige uno. La E, profe. Ah, no, ya le hicimos. La F. Ya, la F. Ya, la F dice menos B dividido menos C. Hay un número negativo que está sin paréntesis, otro que está con paréntesis. Eso puede ocurrir, no hay problema con eso. Aquí hay veces en que se destaca el negativo, hay veces en que no se destaca, porque el paréntesis cumple hartas labores. Una de las labores que cumple es destacar. Ya, nos tenemos que fijar ahora cuánto vale D, cuánto vale C y ver qué pasa con los signos. Ya, ¿cuánto vale B? Ahí en pantalla está. Menos 4,2. Muy bien. ¿Y cuánto vale C? 4/3. Muy bien. O sea, vamos a tener un decimal y una fracción. Decimal dividido fracción. Y además nos están diciendo menos B. O sea, además del menos que tiene el B, aquí vamos a tener que agregar otro menos. Entonces va a ocurrir esto. Nos están diciendo agrego un menos. Porque dice menos B. Y además sabemos que, como dijo Paula, el valor de B es menos 4,2. Así que tenemos que colocar eso. Este menos es el que está aquí. Y aquí está el valor de B completo, que es menos 4,2. Dividido menos C. Fijémonos cuánto vale, primero cuánto vale C y después le colocamos el signo. Dijimos 4/3, tenemos que Sí. agregar el signo menos. Ya. Ojo acá. Primero tenemos que eliminar este doble menos. ¿En qué se convierte un doble menos o una multiplicación de dos números negativos? En positivo. Bien, Kenny. Entonces nos quedaría, ¿cuánto? En vez de menos 4,2, ¿cuánto nos queda? 4,2 nomás. Muy bien, Paula. 4,2 nomás. Y el otro queda tal cual, dividido menos 4/3. Ya, y aquí tenemos que decir, chiquillos, ¿lo trabajamos como decimales o lo trabajamos como fracciones? ¿Qué harías, Ángela? ¿Trabajarlo como decimales o como fracciones? Como fracciones. Muy bien. ¿Y por qué muy bien? Porque si uno quisiera transformar esta fracción, 4/3, a decimal, vamos a llegar a la respuesta 1,333333. Por lo tanto, eso hace que sea imposible trabajarlo como decimales. Tenemos que trabajarlo sí o sí como fracciones. Voy a continuar acá abajito, porque si no se me va a desaparecer la pantalla. No van a alcanzar a ver todo. Así que transformemos. 4,2 a fracción. Es un decimal finito. ¿En qué número se convierte 4,2 si lo queremos transformar a fracción?
4 medios. No. Recordemos un poquito el procedimiento. 42 décimos. Muy bien. 42 décimos. El procedimiento dice, imagine que no está la coma. ¿Qué número se forma si no está la coma? En el 4,2. 42. Bien, y ese número se va a convertir en el numerador de la fracción. Por eso quedó 42. Y para el denominador, tenemos que decir, ¿cuántas cifras hay después de la coma? 1. Una, lo que representa un 0. Y además va a ir acompañando a un 1. O sea que el numerito que va a ir abajito es un 10. Siempre los decimales finitos tienen como denominador un 10, un 100, un 1000, puras potencias de 10. En este caso es un 10 porque después de la coma hay una cifra decimal. Listo, transformado. El otro se mantiene tal como está. Menos 4 tercios. Podemos eliminar el paréntesis perfectamente. División, ahora nos quedó división de fracciones entonces. Colocamos entonces igual. Ya, aquí el camino que yo les enseñé, un camino es el camino que dice Martín, que es multiplicar cruzado, que sería 42 por 3 y después 10 por 4. Regla de los signos, también acá se ocupa. ¿Cuánto es más por menos? Menos. Bien, Negativo. entonces el resultado va a ser negativo. Bien, un camino entonces, como les digo, es el camino que ocupa Martín, multiplicación cruzada, y el otro camino también que se explicó fue mantenga la primera fracción tal como está, 42 décimos, convierta la división en una multiplicación, pero al convertir la división en multiplicación tenemos que invertir la segunda fracción. El 3 queda arribita, el 4 queda abajito, y ahí hemos transformado una división de fracciones en multiplicación de fracciones. Hicimos esto para trabajar con la multiplicación de fracciones. Y después, como la multiplicación ya sabemos hacerla, la multiplicación dice multiplique los dos numeritos de arriba, 42 por 3. Vamos a dejar el menos afuera porque ya sabemos que el resultado final va a ser negativo. Abajito 10 por 4. Y multiplicamos. ¿Cuánto es 42 por 3? 126. Menos 126. Muy bien, Paula. Mantenemos el menos porque ya sabemos que es negativo nuestro resultado. Evita de quedar 126. Y abajito 10 por 4. 40. Menos 40 también. No, porque ya tenemos el menos. Ah, ya. Entonces 40 positivo. Sí. Simplificamos. ¿Por cuánto podemos simplificar? No sé. Los dos son números pares, así que podemos simplificar por cuánto. Por 2. Muy bien, por 2. Vamos a simplificar por 2 entonces. La mitad de 126. 63. Bien. Seguimos manteniendo el menos, no nos olvidemos. 63. ¿Y la mitad de 40? 20. 20. Tenemos que ver si es posible seguir simplificando. ¿Es posible seguir simplificando? No, profe. Muy bien, no se puede porque no hay divisores en común entre 63 y 20. ¿Quién me nombra un divisor de 20? A ver.
El 2. El 2. Pero el 2 no es divisor de 63. El 63 no se puede dividir por 2. ¿Quién me nombra un divisor de 63? El 3. No. Sí, el 3. Pero el 20 no se puede dividir por 3. ¿Quién me nombra otro divisor de 20? 5. 5. 5, pero el 63 no se puede dividir por 5. ¿Quién me nombra otro divisor de 63? ¿En qué tabla que ustedes conozcan está el 63? A ver. Como resultado. 7. 7, muy bien, Kenny. 7 es divisor de 63, pero no divide el 20. Y así uno sigue buscando y no va a encontrar. El único que va a encontrar es el 1, pero como también se ha dicho, no se puede simplificar por 1 porque no tiene sentido. Y amplificar por 1 tampoco. Así que el resultado final, menos 63 partido 20. El resultado de el 4F, que era menos B dividido menos C. Así que tengamos ojo con eso. Yo les pediría entonces ahora que sigan avanzando esta guía. Ojalá la terminen en algún momento. También estaba esa actividad, por ejemplo, que había que ir completando esos cuadritos. Y la clave decía, los dos cuadritos que están abajo hay que multiplicarlos y obtenemos el de arriba. Y ahí uno va completando y va colocando el número correspondiente en cada cuadrito. Aquí está la clave. Multiplique los dos de abajo y obtiene el de arriba. Y hay veces en que vamos a tener que dividir porque nos falta, por ejemplo, ese de ahí. O sea, el 4 por el que falta nos tiene que dar 8,2. Y cuando se produce eso, finalmente hay que hacer una división. Si queremos averiguar cuánto vale el que está ahí, hay que multiplicar 4 por menos 1,2. Y como son todos decimales finitos, aquí no hay problema, pues no hay que transformar la fracción, no es obligatorio. Y aquí también dice, utilice la calculadora para comprobar los cálculos. Después también estaba este ejercicio, que es con flechitas. 0,12 por 0,12 obtenemos un resultado. Ese resultado después se divide por 0,1, obtenemos otro resultado. Ese resultado se multiplica por menos 1, obtenemos otro resultado. Y ese resultado finalmente se divide por 2 y llegamos a un resultado final. Y ahí uno puede ir jugando con la transformación. Repito, algo que no se les puede olvidar. Los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos estamos obligados a convertirlos a fracción para poder multiplicarlos y dividirlos. No así los finitos. Los finitos pueden ser trabajados como decimales finitos a la hora de multiplicarlos o dividirlos. Chiquillos, dudas, consultas, porque estamos en la hora, voy a tomar lista. No, profe. Ya, excelente. Es probable, como les dije, que sigamos repasando el día miércoles, por último esto ya, porque el día lunes 16 va a haber un test de esto. Y aprovechamos de colocar la fecha de inmediato acá. No se olviden de revisar el Classroom por si llegan a olvidar de las fechas de evaluaciones. Es 2, segundo trimestre, 16 de agosto. Y tarea 2, que se trabaja en la misma clase, 18 de agosto. Por lo tanto, el test va a ser en la mañana, la tarea en la tarde, de acuerdo a los días que nos corresponde. Ya, chiquillos, ahora sí los dejo para que vayan a su clase de orientación. Ha sido un gustazo escucharlos. Dejamos la clase hasta acá. Cuídense. Un abrazo, estamos en contacto.